8 de la mañana, 29 minutos. Hoy está en cabina el licenciado Mario Yergo Latornerí. Él es secretario de organización del PRI estatal, forma parte de la dirigencia y bueno, lo hemos invitado a platicar, a meternos en el análisis pues de lo que ha ocurrido recientemente en el Revolucionario Institucional, los resultados que obtuvieron y cómo se encuentra la dirigencia, sobre todo lo que viene, cuál es el futuro inmediato del PRI en Tabasco. Mario, bienvenido a Telereportaje. Emanuel, muy buenos días. Pues antes que nada, pues agradecerte esta invitación que me honra, esta distinción en este programa tan prestigiado. Desde luego saludar también al amplio auditorio. Muchísimas gracias por esta invitación. Yo agradezco la disposición, Mario, de estar presente esta mañana y de contestar todas las preguntas, que no serán fáciles, porque son temas difíciles. Claro, Emanuel, pero bueno, aquí estamos de frente y con el gusto de siempre. Bien, Mario, yo quisiera que arrancáramos por el principio, lo más reciente, el acontecimiento del cual se desprende todo lo demás, que es lo del 1 de julio. Y yo preguntaría, ¿qué falló? ¿Por qué perdió el PRI en Tabasco? Cuando escuchamos durante la campaña los discursos, yo platiqué contigo, platiqué con varios, con Adrián, con Manuel Paz, con Adrián Hernández, con el mismo Alí, decían es que vamos a ganar. Ustedes estaban seguros de que iban a ganar, los datos entiendo que tenían es que iban a ganar, pero perdieron. ¿Qué pasó, Mario? Es correcto, Emanuel. Mira, yo creo que tenemos que situar el análisis, Emanuel, en dos contextos. El primero, que tiene que ver con factores externos y desde luego también el análisis objetivo de lo que ocurrió al interior del partido. Y haciendo el análisis objetivo, Emanuel, desde luego que no traigo aquí la verdad absoluta, pero sí un análisis. Es tu opinión lo que a tu parecer ocurrió. Es una opinión personal y desde luego también al interior del partido el análisis, ¿no? Desde luego que te vuelvo a repetir, no vengo aquí a justificar, perdimos, ahí están los resultados, pero bueno, sí vamos a analizar qué ocurrió, ¿no? Desde nuestro particular punto de vista. Hubieron varios factores, tanto externos como internos, Emanuel. Pero bueno, creemos, y bueno, pues así están, así se manifestó finalmente el 1 de julio, que creo la homologación jugó un papel fundamental el 1 de julio. ¿Por qué, Emanuel? Evidentemente no aprendimos, y hay que reconocerlo, de lo que ocurrió en 2006. No estoy justificando en lo absoluto ni culpando a quienes tomaron la decisión de homologar las elecciones. Como un dato, la reforma electoral de 2007, la reforma electoral federal de 2007, evidentemente obligaba a las legislaciones locales a actualizar las disposiciones contenidas en esa reforma electoral federal. Y si bien en esa reforma se pedía homologar el año en aquellos estados que estuviesen desfasadas sus elecciones con respecto a la elección presidencial, no obligaba precisamente a homologar el mes y el día. Sus razones tuvieron quienes en su momento, sin culparlos, tomaron la decisión de homologar la elección en cuanto al día y al mes. Aquí se revela que fue un traje a la medida en favor de Humberto Mayans. Mira, Emanuel, no tengo los elementos objetivos para poder hacer un señalamiento de esa índole. Yo, la reflexión y el análisis que hago es de que, pues finalmente, la homologación con un candidato del movimiento progresista de las izquierdas, pues tabasqueño. Y evidentemente, Manuel, bueno, pues tú recordarás los resultados en 2006, donde prácticamente pues el partido también perdió las dos candidaturas al Senado de la República y todas las diputaciones federales. Si Mayans hubiese sido el candidato, ¿otra cosa hubiese ocurrido? Porque ya ves que decían que esta homologación se dio por él.
Era un traje a la medida. Emanuel, te vuelvo a repetir, o sea, finalmente no sería irresponsable de mi parte decirte, ¿sabes qué? Sí tengo los elementos, fue un traje a la medida para el licenciado Humberto Mancera. No lo sé. Simple y sencillamente hago el análisis desde la retrospectiva y creo que, y confirmo y sostengo de que la homologación no fue la mejor decisión. Ese es uno de los elementos, pero ¿hubieron otros? Por supuesto que hubieron otros elementos. Mira, partamos del primer factor que yo traje aquí a la mesa, que tiene que ver con la homologación. Evidentemente, pues, en el 2006, pues prácticamente el efecto Andrés Manuel López Obrador, pues evidentemente se vio reflejado en los resultados, y desde luego que el 1 de julio fue un factor determinante que también incidió para los resultados adversos el 1 de julio. Es decir, Emanuel, y hay que reconocerlo, si el licenciado Andrés Manuel López Obrador a nivel nacional, evidentemente en la etapa final de su campaña tuvo un crecimiento, porque así lo manifestaron diversas casas encuestadoras, el efecto en Tabasco era exponencial, Emanuel. Pero siempre lo minimizaron cada vez que se les cuestionó a ustedes en relación al efecto López Obrador. Decían, no, para nada, el efecto Peña, etcétera. Te vuelvo a repetir, era exponencial porque los tabasqueños, Emanuel, finalmente vieron en la persona del licenciado Andrés Manuel López Obrador la posibilidad de tener un presidente de la República. Y desde luego, pues ahí están los resultados. Finalmente perdimos la gubernatura del estado, perdimos la gran mayoría de los municipios, y desde luego hoy seremos minoría en el Congreso del estado, Emanuel. Has dado dos elementos, homologación y el efecto Andrés Manuel López Obrador, pero yo tengo en mis reflexiones algunos otros elementos que quisiera preguntarte. Por ejemplo, el efecto Andrés Granier Melo. Se ha hablado mucho que fue un efecto negativo el que generó para la campaña de Jesús Alí. Mira, Emanuel, abundando en la primera reflexión, también quiero compartir contigo, sin querer eludir tu pregunta, los datos son fríos, ahí están, no tienen sentimientos, no tienen emociones. El partido, Emanuel, contra todos los factores, contra todo lo que ocurrió, ahí está un priismo, ahí están casi 470,000 votos. Sí, pero una ciudadanía también que le dijo no al PRI. Por supuesto, claro, digo, en el reconocimiento de que los resultados nos fueron adversos, desde luego, pues ahí está la voluntad manifiesta de una sociedad que nos dijo no, y que bueno, pues no está a discusión ese tema. Pero también te quiero compartir, y quiero compartir al auditorio, nosotros en los históricos de las elecciones a gobernador, el partido se maneja en un porcentaje de participación, la elección se maneja en un porcentaje de participación entre el 58 y el 61% de participación, Emanuel. Es decir, estamos hablando de que el 1 de julio, Emanuel, y ahí están las cifras, ahí están los números, participó en el caso de Tabasco casi el 72% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Es decir, más de un 10% que tradicionalmente participa en la elección, Emanuel. Y si tomamos como referencia de que nuestro padrón electoral es de aproximadamente 1.500.000 electores, hacemos la inferencia de que ese 10% que finalmente salió a votar, que no lo hace con regularidad, pues estamos hablando de más de 150,000 votos nuevos que no. ¿Y por qué salieron a votar? ¿Fueron a cobrar una factura? Mira, Emanuel, ahí están también los resultados, ahí está el análisis. Yo te quiero decir que por lo general esa gente vota contra el orden establecido, sea verde, sea amarillo, sea rojo, sea tricolor, sea azul, vota contra el orden
establecido. Aunque haya buenos resultados. Bueno, es que en ese orden establecido de cosas, finalmente, pues desde luego que hay una evaluación de la gente. Te lo voy a preguntar de otra forma. Te lo voy a preguntar de otra forma, Mario. ¿Les ayudó o les perjudicó a Andrés Granier en cuanto a imagen? Él se mantuvo al margen, Emanuel, de este proceso. Y te vuelvo a repetir, la votación del partido fue histórica. Ahí están los casi 470,000 votos. Se mantuvo al margen en cuanto al proceso, pero su imagen, ¿les afectó o les ayudó? Creo que eso finalmente los ciudadanos lo valoraron y finalmente pues tomaron una decisión. Entiendo que les afectó, ¿no? Entonces, con eso que me dices. Mira, yo no quiero señalarlo de tal manera porque pues te vuelvo a repetir, Emanuel, no tengo los elementos de juicio para poder decir, ¿sabes qué? Sí, simple y sencillamente, pues bueno, ahí están los resultados a la vista. Salieron los ciudadanos. Salieron los ciudadanos. Evaluaron a su gobernador. Es parte del... Su gobernador del PRI. Es parte del análisis, es parte del juicio de los ciudadanos y finalmente pues quedará en la historia. Los ciudadanos le cobraron la factura a Andrés Granier. Los resultados no nos fueron favorables por diferentes factores, Emanuel, y desde luego pues cada quien tendrá que asumir su propia responsabilidad. Ya hablamos de homologación, ya hablamos de López Obrador, ya hablamos de Andrés Granier. ¿Tendríamos que hablar también de Luis Felipe Graham? Hubo ahí un pique que se trajeron, que fue conocido por todos, los mismos equipos revelaban las diferencias que existían, se hablaba de voto cruzado, Ali decía yo no voy a votar, no Ali decía, la gente de Ali decían, en los trascendidos, que no iba a votar por Luis Felipe, y la gente de Luis Felipe decía lo mismo, que no iban a votar por Ali. Mira, fue otro elemento Luis Felipe por Graham. Supuesto que en el análisis interno, desde luego que pues bueno, como partido no podemos soslayar, Emanuel, de que el proceso para la selección del candidato a gobernador fue un proceso desgastante. Fue que nunca lo superaron. Llegaron enfrentados ya a la contienda. Mira, Emanuel, yo fui testigo y lo quiero compartir aquí en esta mesa. Yo fui testigo, Emanuel, de que sí se superaron esas diferencias, por lo menos con los actores políticos, Emanuel. Yo fui testigo del acercamiento, de la plática entre Jesús Alí y el doctor Luis Felipe Graham. Creo, Emanuel, y hay que reconocerlo, que finalmente, que si bien los actores limaron esas diferencias que a todas luces pues esto es Luis Felipe y Jesús. Sí, finalmente creo que nos faltó abajo, Emanuel, porque tú sabes que abajo la verdad se desbordan las pasiones, la gente toma partido por su candidato. La gente de Luis Felipe nunca vio como candidato al gobierno a Jesús, y la gente de Jesús, ¿me estás diciendo eso? ¿Nunca vio como candidato a la alcaldía de Centro de Luis Felipe? Creo que faltó abajo con los liderazgos, Emanuel, y eso hay que reconocerlo, trabajar en el mismo sentido. Y finalmente, pues eso también, obviamente, fue un factor en menor o en mayor medida que también se tradujo en los resultados que hoy conocemos. Ahí vamos avanzando, Mario. Claro. Homologación, López Obrador, Andrés Granier, contienda interna, Luis Felipe Graham. Pero hay otro elemento que dicen que también afectó y que fue mucho lo que afectó. Que se robaron el dinero de movilización, y de hecho te señalan a ti, Adrián Hernández Balboa, y a Juan Molina, de que se robaron el dinero. Claro, sí, mira... Eso ha estado ahí expuesto, te acusan de un hecho serio. Por supuesto, Emanuel, mira, tú sabes que las derrotas son huérfanas, y evidentemente, pues hay señalamientos sin sustento de que hubo malos manejos. Y directamente, mira, qué bueno que me haces esa pregunta y qué bueno que me das la oportunidad aquí de contestarla, así, con esa objetividad con la que tú te conduces. Aquí hubo un analista que dijo efectivamente que, señalando que había una figura de representación dentro de la estructura del partido, hablaba él de un RG. Te quiero comentar lo siguiente, nada más para darle claridad al tema. En el partido se manejan dos estructuras, Emanuel,
en campaña. Una que tiene que ver con la estructura de representación ante los órganos electorales, ¿sí? Es decir, los representantes generales, los representantes de casilla, los representantes del partido ante el instituto, ante los consejos municipales, ante las juntas distritales. Esa estructura de representación, Emanuel, ante los órganos electorales no dependió ni depende de mí, ni es parte de las funciones como Secretaría de Organización. ¿Esto es no manejaste recursos? Vamos para allá. Esa estructura de representación es parte de las atribuciones y de la función y de la responsabilidad de la Secretaría de Elecciones. Esto es a cargo de Juan Molina. De Juan Molina, ok. Este analista que estuvo aquí hace días en tus micrófonos hablaba de que un representante general, que es una figura que acredita el partido ante el órgano electoral, que no depende de mí, se había quejado que porque no le había bajado el recurso. Yo le quiero decir aquí a ese analista y también al amplio auditorio de tu programa que esa estructura de representación no dependió de mí. ¿Y qué denota, Emanuel? ¿Qué denota? ¿Qué refleja ese desconocimiento hacia el interior de las estructuras del partido con respecto a mi persona? ¿Qué denota ese comentario sin argumento? También se comenta en los pasillos, ¿qué denota? En los cafés. Claro, ¿qué denota, Emanuel? Simple y sencillamente dolo, mala fe, porque no dependía de mí esa estructura. ¿Qué dependía de mí, Emanuel? Dependía la estructura de activismo y dependía la estructura de movilización. Esa estructura sí dependía de mí y ahí están los resultados. Pero, decirte, Emanuel. A ver, pero para la estructura de movilización, Mario, es sabido que se requieren recursos. Por y supuesto, lo requieren todos los partidos, no solamente el PRI. Por supuesto. Esto sí manejaste recursos. Por supuesto, no manejé recursos yo. Esa era no era función mía, Emanuel. La función mía era organizar la estructura, capacitar la estructura, desde luego de promoción, de activismo, de movilización, pero yo no manejé recursos en esta campaña. Desde luego las propias instancias del partido. ¿Que las encabeza quiénes? Pues el partido, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Contraloría. ¿Ellos distribuían el recurso? Por supuesto que ellos son los responsables. ¿Adrián Hernández como coordinador de la campaña? No, Adrián no tiene absolutamente. Se mencionó el nombre también de Amílcar Sala, que era el que coordinaba también recursos. No, Emanuel, digo yo, conozco a don Amílcar, simple y sencillamente él tiene otras funciones no propias del partido, Emanuel, ni mucho menos en campaña. Ahí sí yo tajantemente te digo que no tuvieron que ver. Tú eres de la gente de confianza de Jesús Alí. Es mi amigo, lo aprecio, lo respeto. ¿No manejaste recursos? No manejé. Me cuesta recursos. trabajo creerlo cuando eres gente de toda la confianza. Él era Adrián Hernández y tú en particular. Por supuesto, y cada quien en su tramo de control, cada quien en su responsabilidad, Emanuel. Entonces los manejó Juan Molina, estos recursos. No, tampoco estoy señalando que sea Juan Molina, yo te estoy clarificando aquí quiénes eran los responsables de la estructura electoral, es decir, de representación, en este caso ante los órganos electorales, en este caso Juan Molina, y la estructura de activismo, de movilización y de promoción. Ya nos has explicado cómo funciona, pero entonces, ¿se robaron el dinero? ¿Quienes manejaron el dinero? No lo creo, Emanuel. No tengo los elementos para decirte o afirmarte tal aseveración. Que no bajaron los recursos, insisto, hay voces que dicen que no les pagaron a mucha gente. Bueno, y ahí han salido, aquí nos han llegado cartas, nos ha llegado a ver gente diciendo es que no me pagaron. Tuvieron el dinero y no nos los bajaron. Pues habría que preguntarles a esas personas quiénes eran sus coordinadores inmediatos, cómo estuvo. Es que algunos lo señalan a ustedes, Mario. Pero Manuel, te vuelvo a repetir, yo en lo personal no manejé recursos. Manejé la estructura, manejé la capacitación, manejé la promoción del voto y los resultados ahí están. ¿No se robaron el dinero entonces? Yo no tengo elementos para poder afirmar tal aseveración, Emanuel. Son las 8 de la mañana, 48 minutos. Vamos a hacer la pausa, regresamos porque seguimos platicando con Mario Yergo Latornerí, que es secretario de organización del PRI estatal. Hace años, el hombre inventó la computadora.